Para añadir una pregunta de tipo ensayo, pulsa en Más del menú superior y selecciona Banco de preguntas. Asegúrate de que en el desplegable que aparece debajo del nombre de la asignatura está seleccionado Preguntas. A continuación, en el apartado Seleccionar una categoría, elige en la que quieres crear la pregunta. Para añadirla, pulsa sobre el botón Crear una nueva pregunta. Aparecerá una ventana en la que puedes seleccionar el tipo de pregunta. En la columna Preguntas, pulsa sobre Ensayo y pulsa en el botón Añadir. Comprueba que en el desplegable Categoría aparece la que habías elegido. Si no es así, puedes modificarla de nuevo y seleccionar la categoría correcta. En primer lugar, escribe el nombre de la pregunta. Te ayudará a identificarla dentro del banco de preguntas. En este caso, escribiremos Pregunta de ensayo. En Enunciado de la pregunta, escribe la pregunta a la que tienen que contestar los estudiantes. En este ejemplo, enumera y explica las ventajas de una plataforma online como aula virtual. En el desplegable Estado de la pregunta, puedes dejar marcado el estado listo si has finalizado la pregunta y está preparada para incluirla en un examen. Si todavía no está completamente desarrollada o necesitas revisarla antes de utilizarla, puedes cambiar el estado de la pregunta a borrador. En el campo Puntuación por defecto, especifica la puntuación de la pregunta. Puedes dejar el valor por defecto, en este caso 1, y asignarle una puntuación distinta cuando añadas la pregunta a un examen. Mediante la retroalimentación general, puedes incluir una explicación adicional, sugerencias para mejorar la comprensión de un tema o cualquier información que consideres relevante para la pregunta. En función de la configuración del examen, esta información podrán verla los estudiantes durante la revisión del intento de examen una vez haya sido enviado. En este caso, una posible respuesta puede ser, por ejemplo, una de las ventajas de aula virtual es que facilita la docencia online y el modelo de aprendizaje de estudiantes a distancia. En las opciones de respuesta, puedes establecer el formato en el que los estudiantes tienen que responder a la pregunta. Para ello, selecciona la opción correspondiente en el desplegable. Editor HTML. Es el editor habitual de aula virtual. El estudiante puede dar formato al texto mediante la barra de edición en la parte superior del recuadro. Editor HTML con selector de archivos. Puedes utilizarlo para que puedan adjuntar un archivo como respuesta. Texto sin formato. El estudiante puede escribir, pero no puede darle formato. Texto sin formato, tipo de letra monoespacio. El estudiante puede escribir el texto con una tipografía en la que todos los caracteres tienen el mismo tamaño. Sin texto. El estudiante solo podrá subir un archivo sin posibilidad de escribir ningún texto. El desplegable Requerir texto te permite elegir si el estudiante está obligado a escribir un texto como respuesta o si es opcional. Si lo marcas como obligatorio y el estudiante no responde con texto a la pregunta, Aula Virtual califica la respuesta como incorrecta y no es necesario que la corrijas manualmente. En tamaño de la caja de entrada, puedes indicar el número de líneas de texto que el estudiante puede visualizar. Los límites de palabras te permiten establecer el mínimo y el máximo de palabras para que la respuesta sea válida. Esta configuración no limita el número de caracteres de la respuesta, es decir, el estudiante podrá escribir el número de palabras que considere, pero cuando envíe el examen le aparecerá un mensaje informativo.
Además, cuando califiques la pregunta, podrás ver el número de palabras totales y el límite establecido. En la opción Permitir archivos adjuntos, debes elegir si los estudiantes pueden subir archivos o no. Recuerda que el envío de archivos puede ser obligatorio u opcional para los estudiantes. Si quieres que puedan adjuntar archivos en la respuesta, elige el número máximo de archivos permitidos. Al seleccionar un número de archivos, puedes elegir el tipo de archivo aceptado y el tamaño máximo de cada uno de los archivos. En el campo Plantilla de respuesta, puedes introducir un texto que ayude al estudiante a iniciar su respuesta. El estudiante puede decidir si seguirá tu propuesta o no. La información para el evaluador se trata de una descripción de los criterios de evaluación que solo puede ver el docente que corregirá la pregunta. Esto es útil para saber la información que tiene que contestar el estudiante. Si pulsas sobre el botón Guardar cambios y continuar editando, puedes guardar las modificaciones y acceder a la vista previa de la pregunta para comprobar cómo se comportará en función de su configuración y la del examen. Si no quieres comprobar el funcionamiento y quieres añadirla al banco de preguntas, pulsa sobre el botón Guardar cambios.